Pero a pesar de eso, Salfate, y sé que vamos a revisar todas las estrategias que ellos utilizaron, y de cada estrategia tenemos mucho que hablar, es súper interesante lo que tú dices, porque si bien ellos ya tienen todas sus necesidades cubiertas, no existe ningún problema en términos económicos, es una isla muy millonaria. Aún así, la primer ministra y todo su gabinete, por decirlo así, también se rebajaron el sueldo en un 20% para estimar más recursos aún para la investigación, para la ayuda. Entonces, cuando hay una conciencia, cuando hay una sola línea política, las ideas se pueden unir y podemos salvar vidas. Eso no es lo que está pasando en nuestro país. Nuestro país todavía se está discutiendo cuánto se va a rebajar y qué comisión va a escoger, cuánto se rebaja el sueldo de los parlamentarios, por darte solo un ejemplo. Ahora, hay muchas medidas que tomaron en Nueva Zelanda que yo sé que tú las tienes para ir revisándolas. A ver, esto lo tenemos que conversar a profundidad porque ahora llegamos al punto de qué hace en el caso de Nueva Zelanda. Ya vamos a ir a revisar cómo han logrado zafar del COVID-19 otros países. ¿Cuáles fueron las estrategias de este país oceánico? 3, solamente 3, pero con una rigurosidad claramente que va de mano de la conciencia, la buena educación y la cultura de las personas que aquí viven. Primero, eliminar la curva, ojo con esto, no aplanarla, no medidas de mitigación, de empezar a ver números bonitos, sino, compadre, vamos al tiro de frentón, cerrando fronteras, vamos a hacer testeos, ya tocaremos ese punto, pero la idea es, tenemos que eliminarla, aquí no estamos tratando de tener gráficos que se vean lindos en pantalla, sino derechamente todo lo que nos duela, pero justo y necesario para que finalmente estos sean medidas progresivas para acabar lo más pronto en términos de poder generar esta burbuja y la erradicación pronta de lo que es obviamente la expansión del COVID-19. El primer caso de Nueva Zelanda se registró el 28 de febrero, apenas 2 semanas después. Ya se había un consenso en la necesidad de un plan de acción rapidísimo, que es lo que destaca esta nación. El contagio había alcanzado 102 casos confirmados y para el 21 de marzo se estableció plan de respuesta que contemplaba 4 niveles, que comenzó el mismo día en la fase 2. Apenas 4 días después se decreta la emergencia nacional y el inicio con las medidas restrictivas. 4 días se demoraron en activar todo el plan de contingencia que duró, digamos, este par de meses. Sí, ¿sabes lo que yo rescato mucho también de Nueva Zelanda? Es que ellos centraron, la clave de la estrategia fue testeo, trazabilidad y aislamiento. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, hace un par de semanas nosotros en el MinSal teníamos 80 personas que trabajaban en un call center y hacían esta trazabilidad vía telefónica. Y hace 2 semanas la subsecretaria Paula Daza, ¿cierto?, decía que se aumentó esta dotación de personal a 800 personas para poder generar este registro y poder hacer seguimiento a los casos, pero aún así estaban quedando 11.000 llamadas sin contestar, lo cual es muchísimo. Mira, les pongo un ejemplo. En Wuhan, que son 11 millones de personas que habitan la ciudad, tenían para generar trazabilidad a 9.000 personas llamando por teléfono. Por lo tanto, seguimos quedándonos cortos con esa cifra. Yo no sé por qué no en cosas que son tan esenciales, porque todos han dicho que hoy día la clave está en poder trazar para poder aislar. Mientras no exista vacuna, mientras no exista un tratamiento con algún medicamento, la única forma es aislar a los contagios. Entonces, ¿por qué uno se pregunta, o sea, 800 personas son suficientes para atender un teléfono y para poder hacer el seguimiento? Deberían ser 8.000, ¿cachai? Entonces son cosas que todavía están muy al debe en nuestro país. Sobre todo cuando en nuestro país a la salud primaria no le dieron el espacio desde el minuto 1 que tenían que entregarle. Si en el fondo desde ahí era la trazabilidad mucho más fácil. Claro. Acá hay un tema, ahora, también siento que es complejo comparar porque son distintas cantidades de habitantes, son distintos millones que maneja justamente los distintos estados, los distintos gobiernos, pero sí hay algo clave en este punto que tú hablabas, Salfate, que fue la reacción inmediata, que fue cortar de una todo el tema. O sea, por eso yo decía al principio esta frase de la primer ministra, de que hay que darle duro y hay que darle pronto. Y así se acaba. Y así efectivamente podemos seguir siendo esta isla maravillosa y esta isla con mucha riqueza. Ahora, hay un punto que a mí me interesa mucho y que de verdad quiero conversar mucho de ese punto y te lo paso al tiro, que tiene que ver con la cuarentena, pero cuarentena total, absoluta que hicieron en Nueva Zelanda. Exacto, es como que duela el tiro, que duela ya y que se acabe pronto. O sea, porque después no sabes cuándo van a ser las consecuencias, que es lo que estamos sufriendo nosotros en Chile. Segundo punto entonces, medidas de cuarentena desde el principio. 26 de marzo estamos ya, empieza a regir la fase 4, en el que el país entró en una cuarentena estricta.
incluyó el cierre total de las escuelas, actividades no esenciales, encuentros sociales por ningún motivo y restricciones en el desplazamiento de las personas. Bueno, finalmente este fuerte control de las calles, muy fuerte, en donde dice que no tuvieron mayores problemas, las personas tenían su permiso, hacían caso. Finalmente la condición de la isla, que quedó completamente así pero bordeada, quedó pero así enmarcada, completamente desfasada del resto del mundo, fue lo que logró este tremendo éxito y una tasa impresionante en la suspensión del virus. Entonces ellos decían, a ver, ¿cómo le explicamos como campaña de gobierno a la gente? Muy fácil. Piensa tú lo siguiente, así cuando digo, a ver, ¿qué hago? ¿Voy o no? ¿Voy a comprar ahora? ¿Me guardo? Muy fácil. Esto es lo que tienes que tener en tu cabeza. Actúa como si tú tuvieras el COVID-19. Claro. Entonces ahí yo lo pienso dos veces. Si salgo, si estoy afuera, digo yo estoy contagiando porque tengo el virus. Así tengo que pensar, lo tenga o no. Entonces resguardo mi distancia, tengo la mascarilla, me limpio los zapatos al entrar en un lugar, lavo la ropa cuando llego a casa. Finalmente eso, piensen todos como que están contagiados y finalmente entre las dudas de voy o no voy, salgo o no salgo, pero un ratito, no si voy en la esquina voy y vengo, compadre, se acabó. Piensa que tienes COVID-19, fue la arenga de la campaña de gobierno para todos los ciudadanos. Maravilloso. Y ojo que cuando hablamos de cuarentena absoluta y total, es total. O sea, acá se cerraron los restaurantes, se cerraron los delivery. La gente no podía ir a buscar, como acá en Chile, que los delivery funcionan a diestra y siniestra, o ir a buscar la comida al restaurante. Totalmente bloqueado. Los aviones dentro de la región también se eliminaron. El transporte público en Nueva Zelanda era de uso único y exclusivo para las personas en trabajo de primera necesidad. O sea, estábamos hablando, por ejemplo, de las enfermeras, de los doctores. Fue un aislamiento total. Mientras, acá en Chile nosotros estamos revisando y vemos cómo todas las noches la gente no respeta las medidas, la gente sale sin mascarilla, la gente sigue carreteando incluso los fines de semana. ¿Cómo se logra esto en Nueva Zelanda y por qué no se logra en Chile? Porque Nueva Zelanda efectivamente se preocupa del bienestar de todos sus ciudadanos. O sea, lo que decía Salpata al principio, se les costea absolutamente todo lo que necesitan y eso adicional se hizo un subsidio que iba en manos de 1.5 millones de trabajadores, un subsidio de 5.400 millones de dólares justamente para poder hacer que todas las personas cumplieran esta cuarentena absoluta. Mientras nosotros en nuestro país ya el ministro de Salud, el señor París, ya dijo que era muy difícil una hibernación completa, pero ojo que hoy día en la mañana la ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, se abrió a la opción y de hecho dijo que hoy día París iba a reunir con, el ministro de Salud París iba a reunir con espacio público para entender en qué línea una hibernación tal vez no total, pero a menor escala podría llegar a funcionar en nuestro país. Difícil que funcione si el Estado no se hace cargo de las necesidades primarias de las personas, una gran diferencia entre Chile y Nueva Zelanda. Está completamente divorciado. Vamos a pasar al tercer y final punto. Ya hablamos, obviamente, de que hubo una reacción inmediata, que es eliminar la curva, no aplanarla, también cuarentena total. Y lo otro, que es lo que más ha funcionado en distintos países, que es el testeo masivo. Desde el inicio del plan de la fase 4 comenzó una intensiva aplicación de test a nivel nacional para detectar a todos los contagiados. Finalmente, de 25 por cada 1.000 habitantes comenzaron a hacerse estos testeos, muy por encima de Chile, que en realidad a la fecha tiene una tasa de 8 test por cada 1.000 personas. Ya fue de 25. Y ojo, esto se hace en Nueva Zelanda hasta el día de hoy para frenar cualquier brote. Si de repente hay una locación donde ya está controlado, ¡pum!, y aparece de repente un brote, anda a saber tú de dónde, ¡pum!, comienzan los testeos masivos de nuevo alrededor, decir ya, hasta acá está cubierto, aquí son los posibles contagiados, vuelven a generar lo que ellos llamaban la burbuja familiar, ¿vale? Es decir, tú eres una burbuja, tu segunda burbuja es la familiar, tu núcleo que vive bajo un mismo techo, y hasta ahí tiene que parar. No más, no más burbuja, no se puede expandir. Y ojo que el sistema de salud neozelandesa también ha tenido hartas complejidades a las cuales hacer frente. Ellos vienen con un déficit o con un problema que se arrastra también de los gobiernos anteriores. Es un sistema que se financia mayoritariamente por los impuestos públicos y tampoco ha sido tan fácil para ellos, solo que han tenido esa habilidad de hacer buen frente a la crisis.